Mira por un momento la siguiente imagen. Con solo verla, puedes trasladarte cientos de años atrás. Te lleva a una época la cual nunca viviste. Crea en tu imaginación un mundo del cual nunca estuviste presente, pero a la vez es lo suficientemente poderosa como para transmitirte toda su cultura, su tradición, su esencia. Te muestra el origen de toda una civilización. Y es que este es el primer diseño que la humanidad ha podido realizar. Algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo. Siempre que pensamos en diseño, debemos estar conscientes que el objetivo principal del diseño gráfico es resolver propuestas en base a una problemática. Como diseñadores gráficos, ya sabemos que todas las herramientas que posee la rama del diseño y las que vamos a ver a continuación están diseñadas para resolver todos los problemas que enfrenta una sociedad. En fin y al cabo, ese es el fin por el cual existe el diseño. Sin embargo, ¿cuáles son todas estas herramientas que abarcan la línea del diseño? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace un buen diseño? ¿Y qué es lo que convierte a un diseño en algo simple, en algo espectacular? Básicamente, el proceso del diseño comienza siempre a partir del lápiz y el papel. Debes tener esto muy claro. Las grandes marcas, las grandes pinturas, las grandes películas e inclusive las grandes canciones, todo el arte en general no nació por espontaneidad, nació realmente porque hubo una idea detrás de ese diseñador. Y es que debes entender que todo producto gráfico nació a partir de un proceso. Tal vez no en el orden específico, pero sí tuvo un proceso y el primero de todos fue en la mente. Si te pones a pensar, todo lo que tenemos hoy en día y lo que nos rodea, los lujos, las comodidades, la tecnología que hoy tenemos, se debe a que en su momento hubo una necesidad. A alguien le hizo falta energía en su hogar y estuvo harto de vivir con velas. Y llegó una persona y diseñó un bombillo. Tienes que tener en cuenta que lo primero que se elaboró fue un análisis previo, es decir, se estudió la situación muy a fondo. Cuando tú vas a realizar una propuesta gráfica del ámbito que sea, siempre debes tener en cuenta, como primer paso, analizar todo lo que más puedas acerca de esa problemática, ya que este análisis será vital importancia para poder resolver cualquier problemática. Y son tres pautas principales las que todo diseñador gráfico debe tener en cuenta al momento de realizar cualquier composición, la cual es el análisis, la decisión y la propuesta. Antes de ejecutar cualquier proyecto que tú tengas, debes detenerte por un momento a analizar todo lo que abarca este proyecto. ¿Por qué se originó? ¿Cuáles son las causas por las cuales se está originando la problemática? ¿Cuál es el sector poblacional al cual hay que atacar? ¿Cuál es el estudio de mercado que se va a realizar? ¿El target que se va a proyectar? ¿Cuáles son los recursos que se tienen? ¿Cuáles son los materiales que se va a utilizar? ¿Las técnicas? Todo esto requiere gran tiempo y es sumamente necesario que se adecue, ya que si no hay un buen análisis, el resultado puede ser catastrófico. Una vez analizado todas las propuestas posibles, el diseñador puede tomar varias decisiones. Es decir, que recopila toda esa información y toma las decisiones más ajustadas y más necesarias a resolver la problemática. Es decir, que ya toma decisiones en cuanto a la cromática, los materiales, las texturas, los recursos digitales, las técnicas que va a utilizar, los campos fotográficos, etcétera, etcétera. Y toma esas decisiones en base al estudio de mercado, al estudio de análisis, al estudio científico que realizó. Por eso es que es tan necesario este estudio. Estos dos primeros pasos casi siempre son de forma textuales y son un poco más, entre comillas, sencillos de realizar que el tercero, ya que el tercero es la propuesta. Es decir, toda la información que recopilaste y las decisiones que tuviste, el diseñador tiene que fusionarlas de manera que el público pueda aceptar esa información y resolver esa problemática de forma efectiva, de forma funcional. Y es que piensa por un momento, todas las grandes marcas que tú conoces y tal vez las consumes, que en su momento y hasta el día de hoy son reconocidas mundialmente,
nacieron a partir de un estudio. Se tomaron decisiones en base a ese estudio y se realizó no solo una propuesta, sino muchas propuestas para resolver esta problemática, pero todas parten a partir de estos principios. Y es el tercer paso, el más complicado de todo diseñador: transmitir todos estos ideales, estas ideas, esos conceptos, principios en una idea que la ejecute y la resuelva. Es entonces que podemos decir que el diseño gráfico tiene efectividad comunicacional. Y esto es lo más difícil en el diseñador: lograr transmitir todos los ideales que tal vez contiene una empresa. Si te pones a pensar, las grandes marcas, logotipos y empresas que existen en el mundo transmiten todos los ideales de su empresa, todos los valores, los principios. Por ejemplo, el logotipo de la marca Toyota está elaborado simplemente a través de 3 circunferencias. Pero estas 3 circunferencias son tan perfectas y tan bien elaboradas, estudiadas, diseñadas y proyectadas que logran transmitir todos los valores, principios e ideales que pensaba la marca. Lo que Toyota quería era representar la unión y a la vez la expansión de todo el mercado que posee su industria. ¿A qué nos referimos con sistemas gráficos? Para responder esta interrogación, vamos a investigar sobre qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, el cual explica Betal-Nafi que el elemento A se relaciona con el elemento B, formando así una complejidad. Ahora bien, respondiendo a nuestra interrogación, significa que un sistema gráfico será el conjunto de elementos gráficos que se relacionan entre sí. De forma compleja, estos elementos son sistemas de sistemas, queriendo explicar que de un sistema general incluye un sistema particular. Estos sistemas se van a investigar en el campo de la imagen, la tipografía, las alternativas de composición y pasará por un tamiz de selección. ¿Qué es un tamiz? Un tamiz es las cosas o personas que seleccionan lo bueno y lo esencial. ¿En qué se basa la elección? En este punto, la comunicación, la tipología y el contexto se suman a interpretar vínculos con la cultura y las personas, ya que como diseñadores interpretamos los argumentos de la comunicación particular. En función de estas dimensiones es posible hablar de sistemas simples, con complejidad cerrada y con complejidad abierta. Un sistema gráfico, como intentamos definir en un principio, se compone por una serie de características variables y constantes en los elementos que lo integran, siguiendo normas y parámetros preestablecidos. Los sistemas gráficos se clasifican según su complejidad. Sistemas simples o de baja complejidad son aquellos que incluyen constantes y variables de poca complejidad y cuyas partes constitutivas no son subsistemas. Este tipo de sistema lo podemos identificar por sus limitadas variantes, pocas alternativas de aplicación y por su limitada diversidad de elementos, como la tipografía, el color e imagen, pero a pesar de esta mínima cantidad de elementos, esto no afecta la transmisión del mensaje que se quiere dar a conocer. Lo podemos encontrar en afiches, en camisetas, en sistemas de papelería, en colecciones de libros e incluso en packaging. Sistemas complejos o abiertos son aquellos cuyas partes constitutivas son también sistemas. Se caracteriza por tener una mayor diversidad de elementos, es decir, más imágenes, más tipografías, más variedad de colores, en la cual cada uno de estos debe tener relación con la otra y con el mensaje que se desea transmitir. Para ello se aplican las constantes y variables para ver cuál de estos elementos continúan o se corrigen en la composición, ayudando de esta forma a crear una identidad corporativa. Este sistema lo podemos encontrar en un sistema señalético, sistema de identidad o piezas editoriales, entre otros. Bien, ahora hay que entender que independientemente de si es un sistema cerrado o si es un sistema abierto, existen elementos que conforman estos sistemas.
o también llamados subsistemas, que hay que tomar en cuenta siempre que se desarrolla los proyectos de diseño, o tal vez una pintura, o tal vez una propuesta gráfica tridimensional, o tal vez solo unos bocetos. Pero esta lista de elementos visuales es como la materia prima de todo el proyecto. Al hablar de estos elementos visuales, hago referencia al punto, a la línea, al contorno, al tono, al color, a la textura, a la escala, al movimiento, a la composición, entre otros. Más no al material con la que se realizará el proyecto, como yeso, madera, papel, entre otros. Para la elección de estos elementos básicos, hay que realizar una selección minuciosa de todas las referencias, de todos los recursos que podemos encontrar en el internet, que como sabemos es un montón. Bien, pero hay que seleccionar estos elementos siempre alineados al concepto del proyecto o a la necesidad comunicacional o funcional del proyecto. Para entender de mejor manera la importancia de estos elementos, pondré como ejemplo la publicidad de una veterinaria, pues no es lo mismo desarrollarla con esta imagen, donde los tonos son claros, donde los colores son vivos, donde el movimiento es importante, ya que nos evoca felicidad, nos evoca dinamismo o ternura tal vez, a que con esta otra imagen donde los tonos son oscuros, donde el movimiento es estático, la composición también es importante, ya que nos evoca peligro, miedo o temor. Entonces no cumple con el concepto de la veterinaria, que como sabemos es más familiar, es más amena, es más alegre. Entonces podemos entender que el cambio de estos pequeños elementos, de estos pequeños detalles, cambian completamente el mensaje. Bien, por ello daremos un breve análisis a varios componentes que podrían ir dentro de un sistema. El subsistema imágenes hace referencia a las imágenes gráficas tanto figurativas como abstractas y las imágenes fotográficas. Para la elección de estas imágenes hay que analizarlos más allá de lo que se muestra en la imagen. Es decir, hay que pensar en cómo se muestra el mensaje en la imagen. También tenemos que fijarnos en esos atributos escondidos en la imagen, ya sea el lenguaje, ya sea el color, la textura, la dirección, ya que cada elemento es importante. Lo importante al momento de elegir estas imágenes para nuestro proyecto es preguntarnos si esa imagen aporta a nuestra propuesta o si logra comunicar lo que nosotros queremos decir. Está por demás decir que debe de ir alineado al concepto de la temática del proyecto. A partir de ello se elegirá algunos parámetros, por ejemplo los lenguajes de síntesis, los cuales tienen diferentes significados que trascienden de la imagen. Por ejemplo está la síntesis geométrica, la cual refiere a un aspecto más serio, más organizado, más racional. Por otro lado, existen expresiones gestuales que nos evocan algo más imaginativo y suelen ser más libres. Otro ejemplo de la importancia de los atributos dentro de la imagen es la textura, ya que puede haber textura corrugada, textura porosa, textura lisa, textura cuerpo transparente, textura metálica, entre otras. Y podemos notar que cada textura tiene un mensaje diferente y evoca emociones diferentes. En este apartado de la tipografía,
cabe aclarar que no es solo importante que sea legible, sino más bien analizar la morfología de la tipografía, ya que ésta acompañará a la imagen seleccionada y podrá tener una armonía o podrá dar un contraste a la imagen seleccionada. Analizar la morfología de la tipografía hace referencia a que nos fijemos si la forma de nuestra tipografía es tal vez de palo seco, es de serifa o si es script. Bien, antes de elegir la tipografía, es importante preguntarnos qué nos evoca la tipografía en nosotros, o también pedir la opinión de un desconocido en el tema para saber qué reacción tiene aquella tipografía. Además, podemos investigar la creación de la tipografía y la finalidad que tuvo esta tipografía, ya que de esta manera se entiende de mejor forma la intención del autor al crear la tipografía y las características que dio a la tipografía para que cumpla una función en concreto. Por ejemplo, Morganite. Morganite es una tipografía ultra condensada creada en el 2018. Es de palo seco, muy elegante y de carácter industrial. Es ideal para gráficas publicitarias, proyectos editoriales y titulares a gran tamaño. Otro gran ejemplo es la tipografía Gotham, la cual es una tipografía de palo seco, geométrica, que es caracterizada por su gran legibilidad. Además, evoca masculinidad, claridad, frescura y sofisticación. Como pudimos notar, la relación que tiene la tipografía con las imágenes y con las diferentes formas que se encuentren en un proyecto alterarán el resultado visual del mismo. Según Simonet, los colores no son algo simple, son todo lo contrario, que transmiten códigos, tabúes y prejuicios que obedecemos inconscientemente, el cual también poseen sentidos que influyen en nuestro entorno, nuestro comportamiento y nuestro lenguaje. Esto quiere decir que en la utilización de colores hay una intención de decisión sobre si serán saturados, desaturados, con valor alto o con valor medio. En los sistemas gráficos, los colores aportan con un carácter, el cual pueden ser resueltos con colores brillantes o colores opacos, formando así una caracterización y comprensión en el sistema, el cual este elemento llega a ser de una alta pregnación. Uno de los fundamentos principales para desarrollar toda pieza gráfica es la composición. La composición básicamente trata de cómo los elementos están distribuidos a través de todo el plano o campo de trabajo. Y esto es uno de los puntos más importantes de todo diseñador que debe aprender a manejar, ya que una mala composición puede destruir toda una gran idea. Y es que prácticamente todo lo que nos rodea tiene una composición. Si te miras a ti mismo, estás elaborado a partir de una composición. Si analizas tu cara, posee una simetría perfecta y de hecho todo tu cuerpo es así. Los animales, las plantas, la naturaleza, la tecnología, todo evoca una composición. Y es que nada está suelto o creado por el azar. Todo tiene un objetivo y un fin muy determinante, y al momento de realizar una composición es imperante saber cómo realizar, cómo colocar cada uno de los elementos para que el usuario o el consumidor logre asimilar todo ese concepto. Y es que la percepción visual realmente produce una comunicación. Por ejemplo, si ahora mismo yo hago esto, toda tu mirada se enfocó hacia mi cabeza. Y las líneas que están produciendo mis dedos te llevan prácticamente a dirigir toda tu atención hacia mí. Y si analizas esta escena de este video, te vas a dar cuenta que existen líneas, tanto en la parte superior derecha como izquierda, que van a reflejar
toda una composición que lleva tu mirada hacia el centro. Y es que si en algún momento vas a realizar un producto, ya sea para la universidad o en un futuro para tu trabajo como profesional, y no sabes las reglas básicas de una composición, pues te vas a ver en serios problemas, porque no vas a saber transmitir lo que tú deseas. La primera, el equilibrio y desequilibrio. Esta es una de las principales formas que el diseñador tiene que saber cómo transmitir un mensaje, ya que si los elementos se encuentran en cierta parte del área de trabajo pueden transmitir fuerza, seguridad, tal vez tensión e inseguridad, y esto se logra de cómo tú transmites los elementos y los distribuyes en tu campo de trabajo. Por ejemplo, en esta hoja de papel, si dibujamos un cuadrado y colocamos círculos en la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que logra transmitir un desequilibrio, ya que parece como que estuviera cayéndose todos los objetos. Pero, ¿qué pasa si agregamos un círculo en la parte superior? Logra equilibrar toda la obra, ya que hay peso en la parte inferior y un peso en la parte superior. Cabe aclarar que es indispensable saber trabajar con el espacio vacío, así que en el momento de realizar una composición no solo se transmite lo que se coloca, sino lo que no se coloca. Esto se puede ver reflejado en una segunda ley, la cual es el peso. Si volvemos a dibujar el cuadrado y colocamos círculos en la parte inferior, nuestra percepción va a ser que esos están caídos o se encuentran sobre una superficie. Pero ¿qué pasa si dibujamos círculos en la parte media? Nos vamos a dar cuenta como que están flotando por el espacio vacío. Y si colocamos unos superiores, pues ya nos da un sentido de peso, ya que vamos a ver que nos están levitando y otros están en un suelo. Y el tercero que vamos a ver es la tensión. La tensión es lo que produce la mayoría de sensaciones y emociones al momento de ver una obra. Por ejemplo, si volvemos al cuadrado y dibujamos una línea en el centro sin llegar a las esquinas, vamos a darnos cuenta que nuestra parte interna nos está produciendo un desequilibrio y una tensión, ya que no llega a los dos extremos. Pero si lo dibujamos completamente, pues ya no existe tensión en la obra y produce una mayor paz. Y por consiguiente, si dibujamos en el cuadrado líneas diagonales que vayan atravesando de forma diagonal al cuadrado, nos van a dar incluso un movimiento y nos va a dirigir la mirada y crear un movimiento en la obra. Ahora, analicemos todos estos principios en una pintura muy reconocida por el pintor Malevich, y es una de las pinturas más ideales para estudiar lo que es la composición. Lo sé, acabas de ver esto y piensas que hasta un niño de 3 años podría hacerlo, pero es más complejo de lo que tú puedes pensar, ya que el autor acaba de reducir todos estos principios a la forma más pura, más sencilla y a la vez más difícil que puede tener un diseñador. Si vemos, la composición consta de un gran espacio en blanco y 2 cuadrados, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Si podemos ver en el plano imaginario, está compuesta por una línea diagonal que cruza toda la obra y produce un perfecto equilibrio. ¿Por qué? A pesar de que está un cuadrado gigante, enorme, negro, que es un peso visual muy grande, por otro lado, para contrarrestar todo ese peso de ese gran cuadrado gigante negro, coloca un cuadrado girado levemente para crear tensión en la obra y está de color rojo. Al girar un poco el cuadrado, lo que hace es dar estabilidad al gran cuadrado gigante de arriba, y el color lo que hace es contrarrestar todo el peso gigante del cuadrado negro, ya que el rojo es un color realmente fuerte y es el único que lograba contrarrestar todo el peso de la obra, ya que si a este mismo cuadrado le aplicamos tal vez un color gris o un color verde clarito, tal vez no podía contrarrestar todo el peso que estamos viendo en la obra y crearía un gran desequilibrio. Y estos principios no solo son aplicados en pintura, sino también en el gran mundo del cine. Las grandes películas aplican todos y cada uno de estos principios y aún muchísimos más para realizar y transmitir todas las ideas que tienen. Un claro ejemplo y una gran recomendación de parte mía es la película La La Land.
Si lo tuyo tal vez no es las esculturas, ni la arquitectura, ni las pinturas, pues puedes aprender de composición a través de esta película. Aplica el equilibrio, el desequilibrio, el peso, la fuerza, la tensión, proporciones, líneas de horizonte, líneas de proporción áurea, leyes de tercios, leyes de horizonte y leyes de la mirada. Cada uno de los elementos de esta película es realmente una joya para un diseñador. Así que de aquí en adelante la composición será tu mejor aliado. Superficies de aplicación. En primera instancia hay que hablar acerca del término diseño de superficies, que es el Surface Design. Este término es conocido debido a que es la aplicación de decoración en cualquier superficie de un objeto. Teniendo esto en claro, ¿en qué tipos de objetos? Bueno, todo objeto que posea una superficie puede ser aplicado un diseño, ya sea de tipo el diseño de una camiseta, el diseño de una vasija, el diseño de un azulejo e incluso el diseño de los productos stationery, que son los productos o materiales de escritorio. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos decir que cualquier superficie que tenga un objeto tendrá una característica que la haga única y la haga destacar del resto del diario. ¿Cómo funcionan los diseños dentro de las superficies? Hay que tener en cuenta que un diseño no va a funcionar de la misma forma en todas las superficies. Dentro de un mercado hay que elaborar y verificar que el diseño sea adaptable a todas las superficies en las cuales querramos imprimir nuestro diseño. Una vez que conocemos todo esto, podemos pasar a la parte que nos interesa, que es cómo funciona el diseño dentro de una superficie. Por poner un ejemplo, una de las empresas más grandes de bebidas, que es Coca-Cola, evidentemente utiliza lo que es la palabra icónica para colocar en cada uno de sus publicidades. El branding elaborado de Coca-Cola es, por decirlo así, una maravilla. Realmente está bien pensado, porque el logo funciona en cada una de las superficies que se coloca, ya sea de tipo publicitario, comercial e incluso en el producto. Continuando con la marca, podemos decir que Coca-Cola tiene ciertamente bien pensado lo que es la marca, y si va a utilizar lo que es la botellita como tal, que es el objeto que también lo representa, está bien pensado y sabe en dónde debe colocar esa botellita, porque no va a funcionar de la misma forma colocar una botella dentro de la botella, no va a ser nada lógico. Es por eso que un diseñador debe pensar ciertamente cómo es que el diseño va a estar, visualizarlo a futuro, cómo va a funcionar dentro de una superficie y ver qué es lo que funciona, porque claramente un diseño tampoco va a funcionar de la misma manera en diferentes texturas. Se debe hacer una prueba, una valoración, unas medidas en las que cada una de estas actitudes concuerden con el producto. Ciertamente los logos también juegan un papel importante dentro del diseño dentro de una superficie, debido a que un logo debe sintetizar toda la información dentro de una industria. Debe expresar el mensaje que la industria quiere generar hacia la clientela. Entonces también debe valorar cómo ese logo va a funcionar en diferentes superficies dentro del mercado que quiere vender. Los logos más representativos, ya sean de Starbucks, Burger King o Mercado Libre, llevan sintetizada la información de su misma empresa. Y también saben la forma en la que se debe ejemplificar cada uno de estos logos en sus productos, porque no va a funcionar de la misma forma el logo de Starbucks dentro de Mercado Libre que viceversa. Por consiguiente, también hay que tomar otros detalles en cuenta, que es la textura, el color y las dimensiones en las que se va a ejecutar cada una de estas imágenes que va a representar un objeto o un mensaje. Como resumen de todo lo que vimos, puedo decir que los sistemas gráficos complejos nos permiten dar una respuesta ante problemáticas de tipo comunicativa visual, mediante un proceso de tipo analítica, propositiva y decisional. Para comprender que es una constante y variable de aplicación, se debe entender que una constante es un elemento que se mantiene, mientras la variable es todo lo que se puede modificar. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de constantes y variables? Nos referimos a los atributos de los elementos, es decir, los colores y el lenguaje. Dichas aplicaciones nos permiten verificar cuál de estos elementos continúan o se corrigen durante la construcción de un sistema gráfico, el cual tiene la finalidad de transmitir
correctamente el mensaje que se desea comunicar, conjugando tanto el atractivo visual del diseño como su personalidad y equilibrio estético. Este tipo de sistemas tiene relación con la identidad corporativa y los carteles. Las constantes y variables se caracterizan por el uso de tipografía variable en escala, nivel de lectura, articulación con imagen, uso de color variable y criterio compositivo constante. La generación de sistemas habla de que van a existir diferentes resultados, y esos resultados P dentro de R no van a ser lo mismo que R dentro de P, dándonos una variedad de posibilidades. También hay que saber que todas esas posibilidades dentro de un sistema abierto, dentro de un sistema cerrado, van a funcionar de diferente forma. Hay que saber qué es lo que funciona dentro de un sistema simple o dentro de un sistema complejo. Los componentes del sistema o subsistemas hablan sobre la importancia de la imagen y la tipografía dentro de una ilustración, debido a que la tipografía tanto como la imagen van a tener cierto peso a la hora de comunicar algo, porque la forma en la que nosotros miramos una imagen no va a ser la misma en la que el diseñador coloca la imagen y quiere transmitir cierta idea. De igual forma, la tipografía va a funcionar muy diferente. También hay que tomar en cuenta que estos dos combinados van a tener una composición. La composición también va a tener gran significado. Otro de los aspectos que juegan un papel es el color y la superficie de aplicación ya mencionada. El color también va a tener gran significado debido a que nosotros asimilamos y tenemos un significado dentro del color. Es por ello que hay que tenerle gran importancia al color a la hora de hacer una ilustración. La superficie de aplicación también va a jugar un papel importante para saber cómo debemos colocar nuestro diseño dentro de una superficie. Bueno, para culminar lo que es esto, las constantes y variables de aplicación van a ser las determinantes a la hora de finalizar un trabajo de tipo visual, debido a que estas no tienen una fórmula establecida con la cual nosotros podamos resolver una ilustración, sino que depende tanto del ilustrador y de su criterio.